Recording. Buenas noches a todos. Buenas noches, doctor. Disculpas por la demora, estaba con algunos problemas técnicos con la computadora. Bueno, continuando la clase previa, hablábamos sobre lo que es fibrilación auricular y sobre el manejo del mismo. Si recuerdan, en la fibrilación auricular podemos tener diferentes tipos de situaciones. Por un lado, pacientes que pueden presentar un episodio de fibrilación auricular y estar estables, donde nosotros tenemos que preguntar siempre el tiempo de presentación de la clínica del paciente. ¿A qué me refiero? Si el paciente ha presentado palpitaciones, se ha presentado disnea, síncope, dolor precordial, o en todo caso también algún dato que nos sugiera que existe algún aumento de lo que corresponde a la frecuencia cardíaca, ¿no? Algunos se quejan incluso de palpitaciones, que es lo más común dentro de la consulta. Entonces, en estos pacientes que están estables hemodinámicamente y tienen un tiempo de presentación de la clínica mayor a 48 horas, tenemos que tratar en lo posible de... Que uma blusa, minha vida, tá com frio. Bien, entonces tenemos que tratar en lo posible de iniciar una anticoagulación, puesto que como la presentación de la clínica fue mayor a 48 horas, tenemos que sospechar que posiblemente ya se formó un trombo intracardíaco. Recordar siempre que para poder anticoagular a un paciente, nosotros tenemos que manejar el score de CHA2 D2-VASC, que es un score que nos da una puntuación, desde luego, de acuerdo a los antecedentes que tenga el paciente. La C se relaciona con el término de congestión. La H de CHAD se relaciona con la hipertensión. La A de años, que desde luego si tiene una edad mayor a 45 años, recibe 2 puntos. D de diabetes, prácticamente S de stroke, que quiere decir accidente cerebrovascular, donde también se le da una puntuación de 2. Posteriormente, la enfermedad vascular de VA, la S de sexo, son datos que nos van a ayudar dentro de lo que corresponde el inicio de la coagulación del paciente. Eso tienen que saberlo siempre, tienen que manejar este score. En algún momento les van a solicitar y les van a, desde luego, indicar que calculen este score para ver si es que el paciente amerita ser anticoagulado. Una puntuación mayor a 1 nos indica que ya debe ser anticoagulado, ¿no? En el caso del hombre. Y en el caso de la mujer, prácticamente debería ser un valor tal vez superior, ¿no? Que puede ser de 2. ¿Por qué? Porque acá en esta escala se da la puntuación de 1 al sexo femenino. Y no por ser solamente, bueno, pues el sexo femenino deberíamos anticoagularlos, ¿no? Por ende, se aconseja una puntuación igual o mayor a 2 en el caso de la mujer y en el caso del hombre, desde luego, también que, bueno, se puede ser 1 o mayor a 1, ¿no? Entonces, nosotros debemos siempre mencionar que si la puntuación es de 1, en el caso del hombre puedo anticoagular, pero en el caso de la mujer debería tener un valor mayor a 1. En caso de que tenga un valor puntuación de 0, no es aconsejable la anticoagulación. Este score nos va a ayudar siempre a tomar una conducta, en el caso de la imagen o de este esquema que estamos viendo, donde una vez que nosotros tengamos el paciente con estabilidad hemodinámica,
presente clínica. Entonces, lo más importante es controlar la frecuencia cardíaca. Es lo más importante, porque si tú controlas la frecuencia cardíaca, gran parte de la clínica que presenta el paciente va a ser controlada. Una vez que controles la frecuencia cardíaca, tendrías que anticoagular, ¿no? A excepción de que exista alguna contraindicación en la anticoagulación. Y es ahí que tenemos este otro score, que es el de Hasbled. El score de Hasbled te orienta a que tú hagas una puntuación, y si esta puntuación sale mayor o igual a 3, se consideraría un paciente que tiene alta probabilidad de hemorragia. El utilizar los anticoagulantes es obvio que su efecto adverso en algunos casos podría ser la hemorragia. Por ende, tenemos que seguir este score y poder ver la puntuación, ¿no? Un ejemplo, lo mismo, les vuelvo a recalcar, las iniciales en inglés es, desde luego, el término que se utiliza en este score, de ahí viene de Hasbled, ¿no? Hipertensión, 1 punto, en todo caso, alguna alteración renal, se les da 1 o 2 puntos, antecedente de ACV, 1 punto, o sea, si es que el paciente tiene algún grado de sangrado, tiene hemorragias, ya se les da 1 punto. Y el INR es un rango internacionalizado que utilizamos para poder controlar la coagulación con la warfarina. Por lo tanto, si el INR ya está alterado en el paciente, se daría 1 punto de 1. Lo normal, o el valor normal del INR en todo el mundo, en todas las personas, es igual o menor a 1. En este caso, si habla de INR lábil, quiere decir que el paciente sin tomar anticoagulante, el valor del mismo es mayor a 1. La edad, mayor a 65 años, y algún fármaco, o en todo caso, pacientes que estén consumiendo alcohol. Esto le va a dar 1 a 2 puntos. Por lo tanto, si sumamos, vamos a tener una puntuación máxima de 9, pero ya Hasbled nos dice que si la puntuación va de 0 a 2, el riesgo de sangrado es bajo. Y si el riesgo, y si la puntuación va mayor o igual a 3, el grado de sangrado es elevado. O sea, que en estos casos, si tú tienes un paciente que está con FA y tiene una puntuación de Hasbled de 3, tú no deberías anticoagularlo porque hay alta probabilidad de sangrado por el uso del anticoagulante. Entonces, es una forma también de poder evitar algún contratiempo por parte del paciente. Por lo tanto, siempre acuérdense de estos scores, especialmente el CHA2 de 2BASC, que es un score que utilizamos bastante como predictor, desde luego, y como también guía para poder iniciar la anticoagulación en un paciente. La anticoagulación, no se olviden, la hacemos generalmente con warfarina. La warfarina es un anticoagulante universal que en algunos países ya dejaron de usarlo por su efecto mal deseado, que sería la hemorragia, ¿no? La warfarina es un fármaco muy lábil y que cuando iniciamos el tratamiento, la dosis puede variar de una persona a otra. Y desde luego en algún caso también producir hemorragia. Por lo tanto, se sugiere tener mucho cuidado con este fármaco anticoagulante en el tratamiento de la anticoagulación. Hoy en día aparecieron nuevos anticoagulantes orales más seguros que la warfarina, como es el Zivaroxaban, el Apixaban, el Abigatran. Son anticoagulantes orales mejor tolerados. No es necesario hacer controles cada vez como con la warfarina. Con la warfarina hay que hacer controles cada mes o cada 2 meses, dependiendo qué tan estable esté el INR. Y en el caso de usar un nuevo anticoagulante oral donde los mismos, bueno, prácticamente tienen mayor comodidad para poder ser utilizados en estos pacientes que tienen que ser anticoagulados. Muy bien. Entonces, una vez que tú ya instauraste, ya controlaste la frecuencia cardíaca, ya lo anticoagulaste al paciente, puedes programar un ecocardiograma para poder ver si es que existe algún trombo. Puedes elegir un tratamiento definitivo para poder mantener en un ritmo sinusal al paciente, si se puede, o en todo caso solamente para controlar la frecuencia cardíaca, si fuese una FA permanente. Y posteriormente,
una vez compensado al paciente en la parte vascular, en la parte cardíaca como tal, yo puedo hacer la referencia a otro nivel de menor complejidad para que continúe con el tratamiento. Bien. Por otro lado, esta imagen que vemos acá nos explica aquellos pacientes que tienen inestabilidad hemodinámica. Ustedes pueden tener pacientes con fibrilación, que aquí debe que acudan a la consulta, perdón, y que están inestables. ¿A qué me refiero con inestables? Estar hipotensos, estar diaforéticos, estar taquicárdicos, percibir apenas el pulso, pueden también referir dolor precordial. Entonces, es un paciente que está hipotenso, prácticamente ya a un paso de tener un shock cardiogénico y, por lo tanto, una muerte. Por lo tanto, este tipo de pacientes, el actuar o el darle una solución al paciente es de forma inmediata y de forma muy rápida. Y es ahí que nació la cardioversión eléctrica. La cardioversión eléctrica, como su nombre lo indica, es un procedimiento donde yo hago una descarga eléctrica súbita en el paciente para poder bloquear los focos ectópicos y así poder tener una idea más clara de lo que está aconteciéndose en ese momento. Por lo tanto, el momento que tú haces la cardioversión eléctrica, tienes que siempre sincronizar al paciente. Una cosa es cardioversión y otra cosa diferente es desfibrilación o desfibrilar. Yo generalmente desfibrilo a un paciente, un ejemplo, que está con FB, ¿no? Con una fibrilación ventricular o con una taquicardia ventricular sin pulso. Ahí tengo que desfibrilar porque el paciente se me está, está falleciendo. Entonces tengo que actuar de forma rápida. Pero a comparación, la cardioversión es un procedimiento donde uno tiene que sincronizar, ¿no? Tiene que sincronizar para poder posteriormente hacer la descarga. Entonces, en todo paciente que tenga fibrilación auricular y esté hemodinámicamente inestable, estoy reiterando varias veces, la conducta apropiada es cardioversión eléctrica. Una vez que se haga la cardioversión, entonces automáticamente yo voy a solicitar algunos otros estudios, ecocardiograma, lo voy a anticoagular al paciente y ya estable, desde luego se dará su alta respectiva. Por ende, el paciente que está siendo cardiovertido tiene que estar, tener un consentimiento firmado del procedimiento que se va a hacer, tiene que tener ante todo un acompañante, porque no solamente el cardiólogo o el médico internista hace la cardioversión, en algunas situaciones puede complicarte y entrar en parada cardíaca, y por ende requerir, desde luego, la ayuda de otro especialista. Muy bien. Ahora, hay una pregunta que todos se hacen en algún momento. Si tengo un paciente que está inestable, y hace tiempo ya está con la clínica, pero nunca tomó el anticoagulante, ¿qué debo de hacer? No puedo, lamentablemente, utilizar un antiarrítmico en estas situaciones, ¿no? Por lo tanto, lo más aconsejable es siempre pensar en la vida del paciente. Imagínense que está un paciente viejo e inestable, de repente tiene un trombo, no tiene un trombo, tú no lo sabes porque el paciente ya está bastante tiempo mal. Por ende, no vas a estar todavía pensando en solucionar el problema. El problema es controlar la frecuencia cardíaca y por ende se va a controlar automáticamente también la clínica del paciente. Por lo tanto, ustedes sin miedo pueden hacer la cardioversión siempre y cuando estén con la idea de que el paciente requiere el procedimiento. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, doctor. Bien, entonces acá vemos un electrocardiograma con fibrilación, ya la anterior vez creo que les he mostrado, ¿no? Donde vemos el ritmo que es irregular, la ausencia de la onda P, y vemos algunas ondas F minúsculas en derivación de 3, ¿no? Miren, acá están las ondas F minúsculas de diferente tamaño, diferente intensidad, diferente morfología. Automáticamente ya podríamos sospechar si es irregular y no hay onda P en una fibrilación auricular. Pero siempre
bajo la premisa de hacer una buena auscultación y poder también percibir el ritmo de lo que corresponde a una fibrilación auricular. Bien, acá lo mismo, vemos un electrocardiograma con fibrilación. No se confundan, algunos de sus compañeros me dicen, doctor, es sinusal porque acá está la onda P, me muestran la onda T del QRS, ¿no? Entonces muchos lamentablemente no entienden que el QRS siempre va a tener onda T, siempre, porque se va a formar el QRS y automáticamente esto va a ayudar a que se pueda agilizar en cuanto a lo que es la conducta con el paciente. Por lo tanto, siempre vean los electrocardiogramas, siempre valoren qué situaciones pueden llevar a descompensar a un paciente si es que no lo anticoagulan o no controlan la frecuencia cardíaca como tal. Acá lo mismo, podemos ver un paciente que está irregular. Si medimos la R vamos a darnos cuenta que sí hay un espacio y que automáticamente la fibrilación auricular debería, desde luego, vemos ahí las imágenes, ¿no? Entonces ahí están las imágenes donde la fibrilación auricular te está indicando que no existe onda P, que no hay otros materiales y que de alguna otra forma siempre debemos darnos un espacio para poder analizar siempre los electrocardiogramas y tener una idea como tal. Lo mismo acá, una fibrilación auricular irregular a simple vista. Acá se ve muy poco las ondas P minúsculas, en B1 se podría ver algunas, como podemos ver en la imagen, pero muy importante, no siempre las ondas F minúscula se visualizan en el electrocardiograma. Este electrocardiograma se relaciona con un flúter, ¿no? Un flúter auricular, donde podemos ver las ondas F en serrucho, acá. Este es un flúter auricular con conducción variable, que quiere decir que los impulsos están pasando a ventrículos a diferente velocidad, ¿no? Entonces, este flúter auricular se caracteriza también por tener una frecuencia cardíaca, en algunos casos irregulares, y en la mayoría debería hacer sus controles respectivos para poder también tener una idea de lo que se está aconteciendo con lo que es el manejo de estos pacientes, ¿no? Igual lo mismo, tenemos acá aparentemente un flúter, ¿no? Que se ve muy bien las ondas F mayúsculas en B1, ¿no? Entonces, igual lo mismo. Muy bien, es importante saber que cuando anticoagulamos un paciente, nosotros podemos anticoagularlo con anticoagulantes orales, pero estos anticoagulantes orales no, la verdad, que son difíciles de manejar en una primera instancia al hablar de la warfarina. Pero cuando tengo un paciente internado, puedo, desde luego, utilizar otro tipo de anticoagulante, como ser los de bajo peso molecular. Tal es el caso de la enoxaparina, que es un anticoagulante que se administra por vía subcutánea y que desde luego me va a ayudar a que la sangre esté anticoagulada. Es muy importante que ustedes sepan que estos anticoagulantes, si bien ya tenemos hoy en día varios en el mercado de varias marcas, etcétera, estos anticoagulantes igual deben de ser manejados con mucha precaución, con mucho cuidado, ¿no? Y ante todo poder brindar a que el paciente no vaya formando trombos por la fibrilación que presenta. Bien. Entonces, acá vamos a ver algunas imágenes. Un ejemplo acá nos está mostrando los diferentes anticoagulantes orales. Lo que les decía, estos nuevos anticoagulantes orales son más seguros que la warfarina. Tienen un efecto, se podría decir, mejor deseado, pero el problema es el costo, ¿no? Un ejemplo, el Xarelto, que es el nombre comercial de lo que corresponde al Rivaroxaban, es un fármaco que prácticamente actúa de forma directa en el sistema de conducción cardíaco y se ha mostrado que tiene muy buena eficacia. Entonces, el Xarelto, Rivaroxaban, es un fármaco muy utilizado también en nuestro medio. Se puede dar una dosis de 10, 15 a 20 miligramos, dependiendo de la edad del paciente. Y, ojo, muy importante, hay que tener cuidado en pacientes que tienen deterioro renal. En aquellos pacientes que tengan deterioro renal,
automáticamente algunos factores van a estar alterados. Por lo tanto, tenemos que ir analizando poco a poco estos anticoagulantes y su accionar en el sistema de coagulación. Un ejemplo, el apixaban, también lo tenemos con el nombre de Eliquis o también Mantixa. El apixaban, lo malo es que tiene que administrarse cada 12 horas. Lo bueno es que es mejor tolerado en pacientes con disfunción renal. El Xarelto no. Fíjense, tenemos acá un punto importante que nos habla de la filtración glomerular, ¿no? La filtración glomerular, por tanto, es un factor que nosotros tenemos que tomar en cuenta antes de anticoagular al paciente. Y de acuerdo a eso, tendremos que utilizar un anticoagulante apropiado para el paciente. Bien, así como tenemos también fármacos anticoagulantes, también tenemos algunos fármacos que nos ayudan a controlar la frecuencia cardíaca. Tal es el caso del liltiazem verapamilo, que nos ayuda a controlar la frecuencia cardíaca, el metoprolol, y también pueden tranquilamente pensar en que estos fármacos van a tener un propósito y por ende tienen que ser bien utilizados. Entonces, tenemos acá un ejemplo, varios fármacos, sus dosis de presentación, su vida tal vez de alcance del mismo, y por ende eso nos va a ayudar a tener una idea clara. Si ven bien la gráfica, se van a dar cuenta que es una gráfica muy interesante, donde nos muestra la dosis del tiacén, del verapamilo, del metoprolol y de la digoxina, como su dosis también máxima, y ante todo también mencionar que debe iniciarse con una dosis cortita para posteriormente tener una dosis de mantenimiento como tal, ¿no? La digoxina también se puede utilizar en la fibrilación, pero se dice que la digoxina debería ser utilizada más que todo en pacientes que tienen alguna alteración en cuanto a lo que es una insuficiencia cardíaca y una fibrilación. Los pacientes que tienen fibrilación e insuficiencia cardíaca responden mejor a los antiarrítmicos que en su momento, desde luego, no ejercían un buen efecto. Por lo tanto, no se olviden de todos estos, el diltiazem usamos muy poco, el verapamil lo usamos de forma intermedia, y el metoprolol no lo usamos, y la digoxina sí la usamos por si acaso. Y hay que tener mucho cuidado en el momento en el que se despide uno de lo que corresponde la utilización de estos antiarrítmicos como tal. Entonces, no solamente tenemos aquellos que controlan la frecuencia cardíaca. Estos fármacos que acabamos de ver son más controladores de la frecuencia cardíaca. Pero, en algunos casos, se puede optar por usar un antiarrítmico para volver al ritmo sinusal. Tal es el caso de la utilización de la amiodarona, que puedes tener una presentación endovenosa, o en todo caso también la propafenona, que es un fármaco que se puede utilizar en este tipo de situaciones como ser la fibrilación auricular. La propafenona es un antiarrítmico de clase 1C, por lo tanto tiene muy buen efecto deseado, pero se elimina muy lentamente y también se absorbe muy lentamente porque es un medicamento que está por tiempo. Muy bien, entonces ahí tenemos otros tipos de antiarrítmicos también, la flacaína, que también corresponde al 1C, y el Vernacalac, que es un nuevo anticoagulante. La verdad es que nunca he podido interactuar con él, pero sí nos dijo que estaba segura y que estaba muy protegida en cuanto a lo que corresponde a la utilización de los antihipertensivos, ¿no? Entonces acá podemos ver nuevamente otro esquema muy bonito que nos muestra la conducta que ustedes deberían tener ante estos pacientes que son o que tienen un episodio de fibrilación auricular. Entonces vamos a ir viendo casi similar a lo que habíamos visto, ¿no? Si es que tengo un paciente que está inestable o no está estable, en todo caso, si no está estable, tengo que optar, ¿por qué? Por la cardioversión eléctrica, ¿no? Si el paciente está hemodinámicamente inestable, entonces opto por la cardioversión eléctrica, sincronizada y también con la administración de enoxaparina, ¿no? Que es el anticoagulante de bajo peso molecular. Por otro lado, el paciente que
en todo caso, sí tiene estabilidad hemodinámica, prácticamente la conducta es diferente, ¿no? Siempre que el paciente, que ustedes no sepan desde cuándo inició la arritmia en el paciente, lo más importante es que controlen la frecuencia cardíaca. Ya después anticoagularán y ya después harán el control respectivo, dependiendo cuándo le toque, ¿no? Entonces, este es muy interesante, este esquema, donde nos dice si el paciente está prácticamente inestable, ¿no? Perdón. O en todo caso, el paciente está inestable. Lo que siempre tenemos que ver, les recalco nuevamente, es siempre si es que el corazón está acelerado, controlar la frecuencia cardíaca y posteriormente anticoagularlo, ¿no? Si la clínica del paciente fue menos de 48 horas, entonces automáticamente estamos hablando ante un proceso de descompensación cardíaca. Bien, entonces lo mismo. Ahora, si ustedes piensan, digamos, hacer la cardioversión programada, porque también se puede hacer una cardioversión programada, lo único que tienen que hacer es anticoagular unas 3 semanas y posteriormente a la anticoagulación podrían optar por alguna alternativa, ¿no? En cuanto a lo que es el tratamiento del paciente. Muy bien, entonces, no sé si tienen alguna pregunta hasta acá. No, doctor. No, doctor. Bien, vamos a hablar de los bloqueos completos de Zama ahora. La fibrilación ya prácticamente habíamos hablado de esto en la anterior clase. Entonces, lo que quiero que tal vez entiendan un poco es acerca de los bloqueos completos de Zama. Algunos de ustedes tal vez ya conocen un poco acerca de los bloqueos completos de Zama, un bloqueo completo de Zama derecho, un bloqueo completo de Zama izquierda. Son bloqueos donde la rama derecha, ya sea del ventrículo como tal, está interrumpida y ya no está trabajando más. Pero eso no quiere decir que el corazón empiece a fallar. El corazón siempre se da modos para poder tener una idea clara de lo que se acontece por culpa de la lectura o en todo caso la explicación de un bloqueo completo de rama, ya sea derecha o izquierda. Entonces vamos a ir viendo algunas imágenes muy interesantes, acá especialmente. Se dice que en aquellos pacientes que tienen bloqueos completos, fíjense la imagen, acá tenemos un bloqueo completo de la rama derecha porque una microfibrosis lamentablemente interrumpió el trayecto normal de la rama derecha. Entonces al instaurarse una microfibrosis acá, va a producir un defecto en el traslado del impulso como tal. Por lo tanto, en esta situación hay que tener siempre mucho cuidado con estos pacientes. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que ver en el electrocardiograma? ¿Cómo voy a diagnosticar un bloqueo completo de rama derecha? De la siguiente forma, viendo esta imagen. Se dice que en el electrocardiograma vamos a encontrar las orejas de conejo. Si vemos acá, vamos a encontrar como unas orejas de conejo, ¿no? Acá tengo un ejemplo, la formación de R, la formación de R', perdón, S y R, ¿no? Tengo R, S, R. Por ende, esta morfología es típica de un paciente que tiene un bloqueo de rama derecha. Pues vamos a ir explicando poco a poco cómo se van formando estas imágenes de orejas de conejo para posteriormente tener una idea bien clara de lo que se acontece con estos pacientes que no lo ha visto o que no se ve a simple vista la fibrilación como tal. Entonces, vamos a ir viendo, les voy a mostrar algunas imágenes que nos van a orientar a conocer un poco acerca del bloqueo completo de rama derecha. El bloqueo completo de rama derecha, como pueden ver acá, las morfologías son muy diferentes, ¿no? Son muy diferentes y nos ayudan a pensar si es que existe alguna alteración a nivel cardíaco. Entonces, por un lado tenemos el bloqueo de rama derecha, por otro lado tenemos el bloqueo de rama izquierda.
El bloqueo completo de rama derecha se va a caracterizar porque, en primer lugar, siempre va a haber un QRS ancho. Ese es algo que tenemos que tener en cuenta. Un requisito importante para poder hablar de bloqueo completo de rama derecha o izquierda es que el QRS esté ancho. Si acá vemos nosotros, ¿cuánto mide el QRS? Casi 4 cuadraditos, ¿no? Acá, fíjense, está 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Entonces, más o menos está casi 4, mejor dicho, 4 cuadraditos, ¿no? Que 4 prácticamente sería un valor un poco elevado, pero también tenemos que tener en cuenta que tenemos que mantener limpio todas las cosas, ¿no? En el sentido de que si nosotros vemos el bloqueo de rama derecha, tenemos que imaginarnos que este QRS está ancho, bueno, tenemos que visualizar bien que está ancho y revisar o buscar las morfologías, ¿no? De las orejas de conejo en el bloqueo de rama derecha, como vemos acá en la imagen. Entonces tenemos R, S y R', ¿no? Y esto se traduce ¿en qué? En que existe un bloqueo completo de rama derecha. Pero los QRS siempre tienen que tener esta morfología, no pueden variar, porque si varía, estaríamos hablando ante una situación un poco delicada, ¿no? Al ver este tipo de pacientes con bloqueos completos de rama. Ahora, muy importante saber lo siguiente, voy a tratar de explicarles acá algo muy interesante. Cuando ustedes ven o diagnostican los bloqueos completos de rama derecha o izquierda, ustedes tienen que observar en el electrocardiograma 4 derivaciones. Por un lado, tienen que observar B1, B2, y por otro lado, tienen que observar B5 y B6. Son situaciones un poco especiales donde nosotros tenemos que ir valorando cómo va viajando el impulso por el sistema cardíaco y cómo viaja a través de lo que corresponde las alteraciones que pueden existir a nivel de lo que es la coronaria. O en todo caso, tener algún otro defecto producto del mal trabajo que están realizando algunas estructuras del corazón y que se desencadenan en alteraciones en lo que es el potencial o la producción de ondas. Entonces, nuevamente les recalco, vamos a ir viendo cómo se va formando las orejas de conejo en el bloqueo completo de rama derecha. El bloqueo completo de rama derecha es un dato muy, muy característico que nos va a ayudar a conocer más acerca de lo que corresponde el bloqueo como tal, ¿no? Nos vamos viendo. Acá un ejemplo. Para poder entender esto, imagínense que en el lado derecho del corazón se encuentra B1 y B2, y en el lado izquierdo se encuentra algo que prácticamente nos va a ayudar dentro de lo que es el movimiento de estas alteraciones a nivel del corazón. Entonces, imagínense que acá está B1 y B2. Una vez que el impulso llega después del nodo B, trata de ingresar. ¿Por qué? Porque lamentablemente el impulso tiene que dar una vuelta para poder despolarizar el área que está siendo afectada, ¿no? ¿En qué sentido? Si yo tengo acá B1, B2, voy a ver, tenía algunos garabatos ahí que he dibujado, que nos puede ayudar dentro de lo que corresponde el entendimiento de los bloqueos de rama. Entonces, fíjense acá está muy bien. Yo tengo un paciente donde me imagino que B1, B2 está al lado derecho, B5 y B6 están del lado izquierdo, y el impulso va a estar representado por esta línea roja, ¿no? Una vez que el impulso se genera en aurículas, este va a pasar al nodo AB y por ende va a pasar al tronco de haz de His. Y una vez que esté ahí el impulso, este se va a dividir prácticamente, ¿no? Va a ir un impulso al lado izquierdo y va a ir un impulso al lado derecho. Pero siempre este impulso tiene que atravesar toda la fibra derecha para poder despolarizar el lado correspondiente. Entonces, ¿qué pasa con el impulso? Una vez que viene por acá el impulso, atraviesa el tronco de haz de His, despolariza parte del tabique, ¿no? Donde estaba instaurado el bloqueo. Entonces, automáticamente, el impulso, una vez que despolariza el tabique,
siempre va a formar una onda positiva, o sea, una onda hacia arriba, como ves en la imagen, hacia arriba. Posteriormente que despolariza el tabique, el impulso se va al lado izquierdo para poder encontrar las fibras de Purkinje y mediante esto poder desencadenar un informe como tal, ¿no? En el sentido de poder visualizar bien las ondas F mayúsculas y en todo caso también presentar alguna otra alteración con el transcurso del manejo de lo que son los bloqueos. Entonces podemos ver acá en la imagen, como les reitero, una vez que el impulso despolariza parte del tabique, va a formar la onda P. Una vez que el Rico el impulso esté viajando dentro de lo que es el otro ventrículo para poder favorecer el ingreso del impulso, entonces el impulso prácticamente se está alejando de mi electrodo. En una primera instancia dijimos que se estaba acercando, que eso es automáticamente normal, pero en una segunda instancia habíamos comentado que el impulso podría ser distribuido y en todo caso afectar a la otra área que corresponde por parte del corazón. Entonces, no nos olvidemos, las orejas de conejo